Los vegetales son alimentos esenciales para nuestra salud y una forma muy práctica de incorporarlos a nuestra dieta es mediante jugos o batidos naturales, ya que de esta manera vamos a estar sumando muchas vitaminas, minerales y otros compuestos vegetales que son claves para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Si tu objetivo es bajar de peso, la combinación entre zanahorias y manzanas asoma entre los batidos más recomendables. Y en este video a continuación vamos a ver cómo prepararlo. Te vas a sorprender de lo simple que es. Pero antes, para entender todo esto, veamos cuáles son las propiedades y los aportes nutricionales de sus dos principales ingredientes. Primero, veamos qué pasa con las zanahorias, que es la hortaliza que aporta más betacaroteno o provitamina A, lo que la convierte en un alimento muy importante para cuidar la salud de nuestra vista y de nuestra piel. El betacaroteno es una sustancia que se encuentra presente en las frutas y hortalizas de colores amarillas o anaranjadas y en los vegetales de color verde oscuro, en las llamadas verduras de hoja, y es a partir del betacaroteno que nuestro cuerpo puede elaborar la vitamina A, que es clave, por ejemplo, para mantener sana nuestra visión, además de nuestro sistema inmunitario y para favorecer nuestro crecimiento y desarrollo. Pero además la vitamina A también ayuda al correcto funcionamiento de nuestro corazón, nuestros pulmones y otros órganos. Por esto es que es vital para el cuerpo humano. Y por otro lado, las zanahorias también aportan vitamina C y E, que tienen efectos antioxidantes que nos protegen contra el envejecimiento prematuro. Y otro aporte que hacen las zanahorias es el de vitamina B9, también conocida como ácido fólico o folato, que es sumamente importante en la formación de glóbulos rojos y en el crecimiento y funcionamiento saludable de nuestras células. Para tener una idea de cuánto aporta la zanahoria en estos nutrientes, basta con mencionar que una ración de 100 gramos de zanahoria cruda cubre el 110% de vitamina A necesaria al día, el 13% de la vitamina C, el 5% de la vitamina E y el 10% de ácido fólico, folato o vitamina B9. Y en cuanto a macronutrientes, sus aportes de grasas y proteínas son muy escasos, por lo que la mayor parte de su valor energético proviene de los carbohidratos. Pero atención, porque hay más y es muy interesante. La zanahoria también es rica en fibra, en minerales y oligoelementos como el hierro, potasio, yodo, magnesio y zinc y otros compuestos vegetales como fitoesteroles y un aceite esencial que le da su aroma y efectos vermífugos contra parásitos intestinales. Y es por todo esto que las zanahorias tienen efectos beneficiosos en la salud de nuestros dientes y encías, uñas, cabellos y piel. Además, por su alto contenido en fibras, previene el estreñimiento y por su alto contenido en agua, ayuda a la eliminación de líquidos. Y por estos motivos las zanahorias son un ingrediente muy valioso en las dietas que buscan un efecto depurativo en nuestro organismo o bien que buscan controlar nuestro peso corporal. Y por otro lado, sumamos a este poderoso batido al segundo ingrediente, que son las manzanas, que entre sus numerosas propiedades beneficiosas que ya hemos visto en algún video en este canal, que te voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado por si querés ir a repasarlo, nos da una buena dosis de energía y al mismo tiempo ayuda a mejorar el tránsito intestinal, evitando el estreñimiento y la hinchazón de vientre. También, como vimos en aquel video, poseen un gran poder antioxidante que favorece la regeneración celular, lo que mejora nuestro sistema inmune y resulta muy nutritiva por su alto contenido de fósforo, potasio y calcio. Además, como también vimos en aquel video, aportan una buena cantidad de fibra, en especial pectina, que nos ayuda a prolongar la sensación de saciedad y a disminuir el apetito, lo que en definitiva va a hacer que tengamos menos antojos de comidas a lo largo del día, y esto se traduce en una menor ingesta calórica, pero además en una mejor elección de lo que comemos. Si no tenemos estos antojos, este hambre voraz que nos hace comer lo primero que encontremos, vamos a poder comer mejor.
Y ahora, tal lo prometido, vamos a ver la receta para preparar este batido, que como vas a ver es muy simple, pero eso sí, tenés que tener en cuenta algunos factores que pueden alterar sus cualidades. Los ingredientes son 2 manzanas medianas, 2 zanahorias pequeñas y 100 mililitros o medio vaso de agua. Además, como opcional, podrás añadir un poco de apio con sus hojas para darle un sabor diferente a esta preparación. Para hacerlo, primero vas a lavar muy bien todos los vegetales, pero sin pelarlos, ya que la piel contiene una buena parte de los nutrientes, especialmente lo que refiere a la fibra. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Luego vas a cortarlos en trozos pequeños y a triturarlos en una batidora, en una licuadora. La idea acá es que no utilices jugueras centrífugas, porque estas jugueras también desperdician o dejan de lado una buena parte de los vegetales, que es justamente la que tiene que ver con la fibra. Y al utilizar este método y no las jugueras centrífugas, es muy posible que notes que la preparación te va quedando un poco espesa. Por eso es que le vas a ir agregando un poco de agua a gusto para que vaya quedando más líquida. Para no perderte algunas de sus propiedades, la recomendación es que consumas este tipo de batidos recién hechos. Y si lo haces en ayunas, como primera comida del día, mucho mejor aún, porque va a tener una mejor acción depurativa. Y si lo que te preocupa con esto es el índice glucémico, es decir, la velocidad con la cual los carbohidratos, los azúcares presentes en los alimentos se asimilan en nuestro cuerpo y pasan a la sangre, te digo que no hay nada por qué preocuparse, porque el índice glucémico tanto de la zanahoria como de la manzana son bajos. Hablamos que las zanahorias crudas tienen un índice glucémico de 30, uno de los más bajos que hay, y el de las manzanas de 35. Y aclaro esto, remarco zanahorias crudas, porque así como tienen un índice glucémico de 30 en este estado, cuando las cocinamos, ese índice glucémico sube muchísimo y puede llegar hasta 85. Por eso hay que tener en cuenta esto, lo mismo que evitar pelar las frutas y verduras en lo posible, porque la cantidad de fibras que contienen en la cáscara hacen que sus índices glucémicos bajen. Tal vez recuerdes que a esto ya lo vimos en un video específico en este canal, en donde mostrábamos cómo las combinaciones de diferentes alimentos, su grado de madurez, el tipo de preparación que hacemos, hace que varíen sus índices glucémicos, es decir, esta velocidad en la cual el azúcar entra a nuestra sangre. Y una cosa es que lo haga rápidamente y toda junta, y otra cosa muy pero muy diferente es que lo vaya haciendo de una forma gradual, paulatina, lo que nos va a permitir, por un lado, tener más energía a lo largo del día y al mismo tiempo evitar esos picos de glucosa en sangre que disparan nuestra insulina y con todos los problemas que ello trae después, tanto para el funcionamiento inmediato de nuestro cuerpo como para nuestra salud a mediano y largo plazo. Y un punto muy importante para remarcar una vez más es que sepas que no existe ningún alimento, tanto en la naturaleza como los fabricados por el hombre, que tenga propiedades mágicas, milagrosas, que puedan, por ejemplo, hacerte bajar de peso drásticamente por sí solos. Lo que sí existe son alimentos como estos que pueden ayudarte, pero combinados con otros alimentos para formar una dieta saludable, que además va a tener que ser parte de un estilo de vida saludable que incluye actividad física de forma regular, a diario. Algo para lo que también en este canal tenemos un montón de videos que pueden ayudarte, podés repasarlos. Hay una lista también por acá que te voy a dejar debajo para dar herramientas a los que quieren empezar a hacer alguna actividad física, como para los que ya la están haciendo y que puedan organizar sus entrenamientos. También te recuerdo que tanto este video como todos los de este canal tienen un fin meramente informativo y educativo, que no reemplazan para nada la consulta con un profesional, sino todo lo contrario. Desde acá remarcamos permanentemente la importancia de tener conexión con tu cuerpo, conocimiento de tu cuerpo, y por eso es sumamente importante que antes de hacer cualquier cambio en tu nutrición o ante cualquier problema, cualquier indicio de problemas de salud, visites a un profesional para que pueda evaluarte en tiempo, forma y además recomendarte los pasos a seguir. Finalmente, si este video te gustó, regálale tu
tu me gusta, eso ayuda muchísimo al desarrollo de este canal. También podés suscribirte al canal si aún no lo hiciste para estar al tanto de todos los próximos videos que se vienen, que son muchos. Abrazo de Finisher para todos.